que yo pienso que como los orígenes del arte tiene que estar como a la par de, de los orígenes del lenguaje, como cuando surge la necesidad del humano de, de comunicar, de comunicar cosas. Em, Porque pues hay como, o sea, pues uno puede considerar como arte varias cosas que no necesariamente fueron creadas por humanos, porque uno puede considerar como cosas bellas artísticas en, digamos, la naturaleza, pero no existiría arte, digamos, sin que hubiera un espectador humano para que la considerase así. Entonces, de pronto los orígenes de las artes están, incluso, por ejemplo, cuando, no sé, cuando los humanos empezaban a hacer artes rupestres o jeroglíficos, cosas así, cuando intentaban comunicar cosas. Sí, entonces yo creo que va mucho lo que acabas de decir al final, de casi que las primeras comunicaciones de los humanos, cuando no se podía hablar y se transmitían las cosas como por medios de dibujos o cosas así, digamos que de pronto no era un arte muy intencionado, pero después de un tiempo sí se fue considerando arte esas primeras pinturas o esos primeros diálogos que habían pintados en rocas, como en cuevas y algo así. Yo siento que desde ahí empezó como el concepto de arte y va mucho relacionado con que la gente considera, bueno, no sé, muchas personas consideran que la naturaleza en sí ya es arte, como el planeta en sí ya es arte, y de pronto el intento de copiar lo que hace la naturaleza, de sacar el arte de ahí, es como el arte viene de la naturaleza y el punto es desde que los humanos intentan reinterpretar eso como en cosas distintas, como en dibujos, danzas, obras, como cosas así. Entonces yo creo que el arte viene mucho más desde los principios, pero de pronto se puede llamar como un arte ya más considerado desde que las personas intentan reinterpretar el arte ya existente. Sí, total. Pues yo creo que ahí con lo que decías, Andrés, se me hace que el arte empieza como, o sea, como una forma así de comunicarse, pues no existía todavía el lenguaje como tal. Entonces el dibujo era como algo pues, como fácil de entender. Y luego siento que ahí ya cuando empiezan como a reinterpretar las cosas, como que cambia un poco y se vuelve como más creativo, como, como menos de representar la realidad, sino que también encuentran como darles como toques personales y empieza ahí como un poco más el dibujo, la música, la danza y ahí siento que entre más se va desarrollando el ser humano, como que empieza a avanzar un poco más la manera en que hacen arte y las maneras que encuentran de expresarse distintas como al lenguaje típico, pues como a una lengua hablada o escrita. Yo pienso que igual es como, pues es como difícil determinar el origen, ¿no? De, pues de las prácticas artísticas, porque también eso es como un, o sea, de cierta forma yo pienso que eso también es como un acuerdo social, o sea, como que una sociedad, como que varias personas digan, se pongan de acuerdo con una definición, como de qué es arte. Es que yo me acuerdo, pues hace mucho yo había leído como un texto, no me acuerdo bien del nombre, el autor era un artículo, el autor se llamaba como Terry Eagleton o algo así. Y el tipo estaba discutiendo como sobre si era solo textos, era literatura, textos escritos, pero entonces el tipo como que le preocupaba, o no, sí, el propósito del texto era como mirar si todos los textos literarios eran arte o si había algunos que no. Entonces, por ejemplo, él entraba en discusiones como que si, por ejemplo, uno leía El Capital de Marx, si eso era arte, o si uno leía una novela, eso era arte, o si ambos. Porque entonces hay, pues digamos en términos de literatura, no sé, no sé qué tan viejos, porque creo que, por ejemplo, no sé, antes de novela, por ejemplo, si uno toma como ejemplo el primero trabajo de historiografía, como de Heródoto, eso es como hace muchísimo tiempo, pero es como un trabajo, es lo mismo, es como que como texto que no tiene, por ejemplo, elementos, ¿cómo se llama esos? Elementos estilísticos dentro de un texto literario, pero igual es un texto, ¿no? Entonces yo no sé si en alguna, o sea, y eso es un texto viejísimo, es como el primer intento de un autor de caracterizar geográficamente una población.
y es literatura, pero entonces no habría como, habría personas que dirían como que sí, eso es arte o no. Habrá otras personas que no, porque no, por ejemplo, no tiene como elementos característicos de algo, de una literatura. Entonces, por eso pienso que es difícil decir. O sea, es como todos los humanos se tendrían que poner de acuerdo en qué sería arte, Yo creo que sí es un creo. poco como tú dices, que es muy, también es como muy abstracto, por decirlo así, el concepto de arte. Digamos, no todo el mundo considera el arte lo mismo. Y es lo que tú decías, como de si le falta algo a este texto o si le falta algo a esta pintura, no es arte. Para otras sí. Entonces yo creo que de pronto no hay como un inicio claro, que tú digas como este es el inicio, pero sí de pronto hay como una época en donde el arte tenía más importancia que los demás. Sí. Sí, yo creo que ahí es como bueno pensar un poco pues cuando se empezó como a considerar el arte como arte, creo que lo decía Sebastián al principio, eh, o Andrés, no me acuerdo de cuando hablaban pues de que empezaron a ver las pinturas en las cavernas y pues ya lo consideran un arte, pero pues para las personas que las pintaron yo creo que era realmente pues una forma de comunicarse, más no existía el concepto del arte como tal y no era algo como que se identificara, ¿no? Entonces sí, creo que el origen es como muy personal también, eh, pues como decir cuándo se origina el arte, pero sí creo que hay un avance como en los tipos de arte y en lo que la gente considera arte. Pues ahora ya hablamos, digamos, en la modernidad del cine como arte. Creo que en épocas anteriores, cuando el cine comenzó, pues creo que no se le veía como el arte, sino solo como mostrar algo, ¿no?, de la realidad. Como que el arte es algo muy cotidiano, pero que hoy en día ha tenido como una importancia como más allá de lo cotidiano y es una manera como de sobrellevar como la realidad, más que comunicarse, es como más de entrar en mundos como distintos. No sé.